Daniel capítulo 6, verso 16. La palabra, por ser palabra de Dios, se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Santo sea Jesús. ¿Por qué los leones no se comieron a Daniel en aquel foso? Bendito sea Jesús. Buena pregunta esta. Cuando hago esta pregunta y digo que por qué los leones no se comieron a Daniel en aquel foso, recuerdo unos 15 años atrás, yo en una ocasión escuché un predicador, por cierto, muy conocido él, y este predicador estaba predicando, hablando acerca de Daniel, y envuelto en una locura de esa que Dios a veces mete a uno, y a veces uno se mete, que no es que Dios entra a uno por ahí. Bendito sea el Cordero de Dios, porque hay que tener cuidados con las emociones. Bendito sea Jesús. Este predicador dijo en el púlpito que a Daniel no se lo comieron los leones porque él estaba en el espíritu, y los leones lo que comen carne, no espíritu. Bueno, pues cuando yo escuché que ese predicador dijo eso, unos 15 años atrás, entonces yo como predicador, que no tenía tanto tiempo en el ministerio, entonces predicando, también llegué a decir eso como por 2 o 3 veces, predicando en los altares, en púlpito. Y a veces cuando esa unción viene sobre uno y uno comienza a hablar, muchas veces lo llegué a decir, como 2 o 3 veces. Digo, hermano, hay que estar en el espíritu, porque si Daniel hubiese estado en la carne, los leones se lo comen, pero no se lo comieron porque estaba en el espíritu. ¿Sabes algo? Yo cometí un error al escuchar este predicador hablar de eso. Entonces, yo también, sin saber, porque otro lo dijo, me puse a hablar acerca de eso. Pero, así como fui escudriñando las escrituras y me metí en el libro de Daniel, me di cuenta que a Daniel no se lo comieron los leones, como decía aquel predicador, y como yo llegué a decir varias veces. Llegué a la conclusión que a Daniel los leones no se lo comieron porque estaba en el espíritu. No fue por eso. Le voy a explicar por qué razón los leones no se comieron a Daniel. Pero cuando hablamos de Daniel, si nos vamos al capítulo 1, libros de Daniel, todos nosotros sabemos que el nombre de Daniel fue cambiado. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice el verso 6 del capítulo 1: entre esto estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrá, y a Misael Mesá, y a Azarías Abednego. Bendito sea el Cordero de Dios. Estamos mirando cómo los nombres a esta persona le fueron cambiados. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero cuando nosotros analizamos las palabras de Dios, ¿por qué le fueron cambiados los nombres a estos personajes? Cuando nosotros analizamos Daniel, que significa Dios es juez en hebreo, pasó a llamarse Belsasar cuando le cambian el nombre. Pero ¿por qué le pusieron Belsasar? En honor al dios Bel. Bendito sea el Cordero de Dios. En honor al dios Bel le ponen como nombre Belsasar, que significa aquel a quien Bel favorece.
Bel era un ídolo, el dios de aquellos paganos. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces a Daniel le cambian el nombre, le ponen ese nombre. Ahora, cuando nosotros analizamos, Daniel estaba en una cultura que no obraba, o sea, mejor dicho, que no oraba a Dios. Daniel estaba en una cultura que no oraba a Dios. O sea, podemos decir que en esta cultura que Daniel estaba con esta gente, ellos no adoraban a Dios. Ahora, cuando nosotros analizamos por qué se le cambia el nombre a Daniel y se le pone un nombre pagano, santo sea Jesús, esta gente querían que Daniel dejara de obedecer las leyes de su Dios para entonces a obedecer al paganismo. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos, a Daniel le pusieron un nombre de un ídolo. Bendito sea el Cordero de Dios. Oiga, qué precioso, qué bien significaba el nombre de Daniel, el significado que tenía el nombre de Daniel. Alabado sea el Señor. Dios es mi juez. Bendito sea el Cordero de Dios. Y se lo cambian por Belsasar. Alabado sea el Señor, que significa Bel favorece. Como que aquel ídolo era que iba a favorecer a Daniel. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero quiero entrar en la lectura que es dado en el capítulo que leí, capítulo 6. Bendito sea el Cordero de Dios, verso 16. Todos nosotros sabemos que aquí se firmó un edicto. Y el edicto que se firmó aquí era para que todo el mundo, en cambio, en un espacio de 30 días, no adorara más, no se postrara más que ante aquel rey, que se inclinara ante el rey Darío. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, aquellos sátrapas que estaban en aquel lugar, que trataban de acusar a Daniel, pero ellos no hallaban causa alguna, porque Daniel era una persona, en él no se halló falta, no se halló vicio, era un hombre leal a Dios, era un hombre fiel a Dios. Entonces, de la única manera que esta gente podían acusar a Daniel era mandando al rey que hiciera ese edicto, que confirmara el edicto, que nadie se inclinara a menos que no sea ante él. Bendito sea el Cordero de Dios. Nadie se podía inclinar ante ningún Dios, nadie podía hacer oración, solo ante el rey había que inclinarse. Bendito sea el Cordero de Dios. Era ley de Media y de Persia. Cuando el edicto es confirmado, Daniel estando en ese equipo, perteneciendo al gabinete del rey Darío. Entonces, me llama la atención que el rey Darío tenía a Daniel en muy alta estima. Confiabas en él, creía en él. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, cuando se le dice al rey para que confirmara el edicto, que el edicto fue confirmado, cuando Daniel se dio cuenta que el edicto había sido confirmado, entonces Daniel, dice la palabra de Dios, que entró a su cámara secreta, entró a su habitación, entró a su cuarto, y dice que se arrodillaba 3 veces al día como lo solía hacer. Cuando dice como lo solía hacer, era que era costumbre de Daniel 3 veces al día postrarse de rodillas y hablar con su Dios, adorar al Dios verdadero, no a un muñeco, no a un ídolo, sino al Dios verdadero. Entonces él lo hacía 3 veces al día, pero fue con ese motivo fue que se confirmó el edicto. Esa era la razón, porque querían encontrar una causa para acusar a este hombre de Dios. Y como era un hombre leal, fiel a Dios, de esa única forma era que ellos podían acusarlo. Entonces me imagino que esta gente estaba al acecho. Y cuando encontraron a Daniel arrodillado, aquellos sátrapas entonces fueron corriendo donde el rey. Y cuando fueron corriendo donde el rey, alabado sea el Cordero de Dios, cuando usted analiza, dice el verso 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real.
no ha confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o un hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser ahorgada. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, dices el verso 13. Entonces respondieron y dijeron, delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni capta el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Dice la palabra de Dios en el verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Y dice, y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. ¿Por qué el rey Darío trabaja para librar a Daniel? Cuando dice que trabajó hasta la puesta del sol para librarlo, se puede decir que luchó, hizo todo lo posible de defender a Daniel, pero no podía, porque ya el edicto había sido confirmado y era palabra del rey. Bendito sea Jesús. Entonces, me llama mucho la atención el verso 16, que fue donde leímos. Dice la palabra de Dios en el verso 16, que fue donde leímos. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Preste atención lo que dijo el rey cuando a Daniel le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. O sea, el rey le está diciendo a Daniel, en pocas palabras, yo no puedo hacer nada por ti, Daniel, pero al Dios a quien tú continuamente sirves, Él que te libre, Daniel, porque yo no puedo hacer nada. Esto era lo que el rey quería decirle a Daniel. Está en la interpretación. Esto fue lo que le quiso dejar dicho. Bendito sea el Cordero de Dios. Él te libre. Entonces, dice el verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Dice el verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante del rey, y se le fue el sueño. El rey se fue a su casa, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos. ¿Por qué no se llevaron instrumentos de música? Porque él no quería alegría, él no quería fiesta. Alabado sea el Señor. Dice que ayunó, bendito sea el Cordero de Dios. Pero lo que me llama la atención, que en la noche, entonces al rey acostarse, dice que se le fue el sueño, no pudo dormir. Bendito sea el Cordero de Dios. El Dios de Daniel no dejó dormir a aquel rey, al rey Darío. El Dios de Daniel no le dio paz, no tuvo paz para conciliar el sueño. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Por qué no tuvo paz? Bendito sea el Cordero de Dios. Era el Dios de Daniel trabajando en él. Bendito sea el Cordero de Dios. Y dice el verso 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Hago un paréntesis aquí. ¿Por qué él llama a voces a Daniel con voz triste? Porque para él, quizá Daniel no existía. Quizá Daniel se lo habían comido los leones. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces por eso dice que lo llamó con voz triste. Y él dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Esto es una pregunta que le hace aquí el rey.
¿te ha podido librar de los leones? Nótese, primero lo llama con voz triste y le dice, el Dios tuyo, le hace esta pregunta, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Veamos qué responde Daniel. En el verso 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Está mirando, Daniel le dice al rey, el Dios a quien yo sirvo, alabado sea el Señor, él fue que me libró. El Dios a quien yo continuamente sirvo, él fue que envió sus ángeles, y aquellos ángeles que él envió le cerró la boca a los leones. Bendito sea el Cordero de Dios. Estamos mirando aquí que aún estando Daniel en el foso de los leones, presta atención, entonces Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. O sea que la boca de los leones no se abrió en aquel lugar, aunque Daniel estaba al lado de ellos. Fue el ángel que le cerró la boca a los leones para que no se coman a Daniel. Pero ese ángel lo envió Dios en defensa de Daniel. ¿Por qué Dios lo envía en defensa de Daniel? Daniel era leal a Dios. Daniel era fiel a Dios. Alabado sea el Señor. Daniel obedecía las leyes de Dios. Daniel se propuso en su corazón a no obedecer al paganismo. Alabado sea el Cordero de Dios. Y nótese que cuando nos vamos al capítulo 1, nos damos cuenta que cuando a Daniel y a sus acompañantes se les cambiaron los nombres, bendito sea el Cordero de Dios, algo que me llama mucho a la atención. Recuérdese que Daniel propone en su corazón no contaminarse con la porción, con la comida de aquel rey, con la comida que ellos comían. Según se cree que la comida que esta gente comía, según se cree que le daba cerdo, se le daba cerdo, y el cerdo los tenían por inmundo. Mi alma adora la gloria de Dios. También se cree que aquella comida era consagrada a los ídolos. Por tal razón, sea para los ídolos, sea que es el cerdo que representaba la inmundicia, esa carne se tenía como carne inmunda, sea lo que sea, pero Daniel quiso obedecer a Dios en todo el sentido de la palabra. Entonces, he aquí, cuando yo me detengo y leo este pasaje bíblico, digo, hasta aquí llegaré diciendo que a Daniel no se lo comieron los leones porque estaba en el espíritu. Nosotros tenemos que saber lo que hablamos cuando estamos en un altar. Bendito sea el Cordero de Dios. Porque a veces nosotros estamos predicando la palabra de Dios, y el hecho de que tengamos el micrófono en la mano no es que somos Dios. Hay un pueblo que está ahí que conoce las escrituras, pero también hay personas que no tienen ese gran conocimiento, esa gran madurez, y quizá lo ven a usted como el hombre de Dios, como la mujer de Dios, y que muchas veces le siguen y dicen, porque fulano dijo esto, pues yo voy a decir esto. Mire, dígalo quien lo diga. Primero váyase a la Biblia, métase a la escritura. Alabado sea el Señor. Porque cuando yo vi que ese predicador dijo eso, vuelvo y le digo, yo lo llegué a decir como 2 o 3 veces, pero no me había detenido a leer el libro de Daniel. Alabado sea el Cordero de Dios, para saber. Entonces, yo lo decía como en una forma, dando a entender que hay que estar en el espíritu, y que Daniel estaba en el espíritu para que los leones no se lo comieran, y que por eso fue que no se lo comieron. Eso decía yo, que lo escuché de boca de ese predicador. Pero cuando me detengo a leer el libro, bendito sea el Cordero de Dios, es aquí donde reconozco que ya, en primer lugar, el rey Darío, cuando echó a Daniel en el foso de los leones, nótese que él le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre de los leones. Y cuando el rey va
al foso donde lo habían echado, que lo llamó con voz triste. Bendito sea el Cordero de Dios. Le dice: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, cuando Daniel le responde, es que Daniel le dice, en el verso 21, Daniel le responde: el rey envió sus ángeles. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Dice el verso 22, mi Dios envió su ángel, al cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y algo más le dice Daniel: porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. O sea, lo que Daniel le está diciendo: ante Dios yo fui inocente, estaba aquí por una calumnia, estaba aquí por una injusticia, y como Dios me halló inocente y vio mi fidelidad, la lanza, me imagino yo que era lo que Daniel quería interpretar. Entonces Dios, por ser yo fiel y ver mi inocencia, entonces Él envió sus ángeles y cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño. Pero Daniel le dice: fui hallado inocente ante Dios, y ante ti yo no he hecho nada. Pocas palabras, yo no hice nada para que tú me echaras aquí, Daniel. Es lo que él estaba expresando. Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso es que hay que ser leal a Dios, hay que ser fiel a Dios. Y yo siempre he dicho: bendito sea el Cordero de Dios. Cuando usted le es fiel a Dios, entonces ahí es que se cumple la palabra de Dios, de que Dios lo vas a defender. Yo siempre he dicho: Dios no defiende a ningún corrupto, Dios defiende a los que son leales. Bendito sea el Cordero de Dios. Y algo que me llama mucho la atención: cuando Daniel y su acompañante propusieron en su corazón no contaminarse, me llama mucho la atención el verso 17. Dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tu recompensa a otro. Leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. Bendito sea el Cordero de Dios, sea Cristo glorificado. Tremendo, tremendo esto. Aquí está hablando de una interpretación que tuvo Daniel. Alabado sea el Señor. Cuando pudo leer la escritura, cuando pudo interpretar. Alabado sea el Cordero de Dios. Que me equivoqué en la cita, que dije 1.17. Alabado sea el Señor. Y en vez de leer en 1.17, leí en otra. Pero la que quería leer era 1.17. Y aquí la tengo. Vamos a ver qué dice 1.17. Hablando de los varones, cuando propusieron no contaminarse. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Cuando propusieron no contaminarse. Bendito sea el Cordero de Dios con las comidas del rey. Alabado sea el Cordero de Dios. Por eso es que yo soy de los que creo. La Biblia no se equivoca. La Biblia dice: aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Yo no sé cómo es que hay gente que le es tan difícil ser fiel a Dios, que le es tan difícil agradar a Dios. Se le puede ser fiel a Dios. En todo el sentido de la palabra. Ahora, me llama mucho la atención. Hay un texto bíblico que dice que nadie puede tener mayor concepto en sí mismo que el que debes tener. Entonces, hay gente que quiere tener mayor concepto. Aquí, nadie más santo que nadie. Se vas a llegar un día que Dios no vas a juzgarlas todo. Y Dios conoce la integridad de cada quien. Ahora, con esto no estoy diciendo que usted debe andar por ahí vuelto corrupto. Tiene que guardarse para Dios. Lo que le quiero dejar dicho con esto es que su santidad, alabado sea el Señor, que dependa de Dios. Que usted entienda que usted es santo para Dios, pero que usted no es santo para los hombres. Porque hay gente que quieren hacerse santo para que los hombres lo vean. Alabado sea el Señor. Y muchas veces en su corazón tienen raíz de amargura, tienen odio, están enojados con personas, guardan rencor. Y una gente que me predica una santidad, alabado sea el Cordero de Dios, lleno de odio, de perjuicio,
en aquel día tendrá que darle cuentas a Dios. Por eso yo siempre vivo clamándole a mi Dios. Santo sea Jesús. Hay gente que yo quisiera verlo en un escenario donde hayan 15, 20 o 30 cadáveres en el suelo, endemoniado, gente endemoniado y demonios avergonzando gente. Alabado sea el Señor. Que se acerquen ahí, que se acerquen a echar esos demonios fuera, a ver cómo los demonios lo van a avergonzar. Bendito sea el Cordero de Dios. Alabanza. Porque lo que hay que tener intimidad con Dios, lo que hay que ser leal, fiel a Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. No para agradar a los hombres, sino fiel a Dios en todo el sentido de la palabra. Mi alma adora las glorias de Dios. Alabanza. Usted tiene que saber quién usted es en Dios, pero tiene que guardarse para Dios. Daniel sabía quién él era en Dios. Alabanza. Por eso Daniel sabía que Dios lo iba a guardar. Alabado sea el Cordero de Dios. Y por eso cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, nos encontramos con el pasaje de Sadrach, Mesach y Abednego, como decidieron también no adorar aquella estatua. Bendito sea el Cordero de Dios. Vamos a ser santos de corazón, de todo corazón, porque a santidad nos ha llamado Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero una cosa no quita la otra. Alabado sea el Señor. No es que usted va a andar por ahí vueltos, perdidos en la corrupción, como anda gente que con la Biblia en la mano y hasta predicadores más mundanos que el mismo diablo. Así no. Guárdese para Dios. Alabado sea el Señor. A mí me gusta hablar de la santidad de Jeremías. Y algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué Jeremías tenía que ser santo? La santificación de Jeremías vino desde el vientre de su madre. Como Dios se lo dijo tal en la visión. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué. O sea, esa santificación venía de Dios. Alabado sea el Señor. Pero hay gente que aún todavía Dios no lo ha santificado. Aunque la Biblia dice, santificado pues tenemos paz para con Dios. Y estamos llamados a santificarnos. Alabado sea el Señor. No a vivir en corrupción. Pero hay gente que son camaleones. Están camuflajeados. Alabado sea el Señor. Hablándome de una santidad ficticia. Mi alma adora las glorias de Dios. Yo soy lo que soy porque yo sé quién era. Yo sé dónde yo estaba. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé la relación que debo tener con Dios. Cada persona que le sirve a Cristo sabe la relación que tiene que tener con su Dios. Sabe lo agradecido que tiene que estar de Dios. Alabanza. Entonces, yo hago lo que hago. No es para agradar a los hombres, es para agradar a Dios. Y cada predicador, todo lo que haga debe ser para agradar a Dios. Debe guardarse para Dios. Daniel nunca agradó a los hombres. Como bien dijo el apóstol Pablo, como bien dijo Pedro, alabado sea el Señor. Hablaron claramente. Pues si agrado a los hombres, pues no sería siervo de Cristo. Alabado sea el Cordero de Dios. Cuando Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, se le había puesto una barrera para que no hablara de Jesús. Mi alma adora las glorias de Dios. Hay que estar puesto en la mano del Señor. Guárdese usted para Dios. Séale fiel a Dios. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Lo dice claramente las palabras de Dios. Aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Daniel fue fiel a Dios. Entonces, ya voy a terminar. Pero queda claro, alabanza, que a Daniel no se lo comieron los leones porque fue Dios que lo guardó. Porque fue Dios que lo libró. Dios lo libró por su fidelidad. Porque fue fiel a Dios. Entonces hay gente que no quiere ser fiel a Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Usted tiene que, aunque pase los trabajos que pase aquí, pero trate de agradar a Dios por encima de todas las cosas. Ahora mismo hay tanta doctrina, tanta confusión que estamos mirando. Bendito sea el Cordero de Dios. Uno que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otros que no creen que la iglesia va a pasar. Yo soy de los que no creo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Alabado sea el Señor. Pero el hecho de que usted lo crea, de que la iglesia va a pasar, entonces por eso yo no dejo de verlo como un siervo de Dios. Porque hay gente que hasta por un punto doctrinal dejan de ver a la persona como siervo de Dios y guardan odio en su corazón. A veces una persona puede estar confundido en un punto, en un texto bíblico,
y puede darle una interpretación que no es la correcta. Y eso no significa, yo no voy a satanizar a esa persona, no voy a decir que no es de Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. En aquel día, Dios a cada quien no vas a juzgar, no vas a llamar a cuenta. Alabado sea el Cordero de Dios. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacerle la voluntad de Dios para salvarnos. Obedecerle a Dios, serle fiel a Dios en todo el sentido de la palabra. Dios te bendiga.